Hoy en Todo Personal le tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Porque estamos celebrando 14 años de estar con usted, 14 años de transmitir Todo Personal. Vamos a hacer un recorrido por estos años. También tendremos una entrevista con el canciller Marcelo Ebrard. Pero antes vamos con la información. Mire usted, han pasado ya 14 años de acompañarlo y lamentablemente en todo este periodo la violencia y la inseguridad no han hecho más que crecer. Este fin de semana hubo muchos actos violentos, pero en Zacatecas nuevamente hubo bloqueos, incendios, muertos en todo el estado, en donde se tuvieron que cancelar incluso los tradicionales festejos del carnaval en Jerez, luego de muchos actos violentos, pero de que fueran amenazadas incluso las jovencitas que iban a competir ahí en el torneo de belleza del carnaval de Jerez. Otro fin de semana con más de 200 asesinatos en el país. Zacatecas vivió una de sus peores jornadas este domingo, cuando integrantes de un grupo criminal sitiaron las carreteras de al menos 9 municipios. La mayoría de bloqueos, despojos e incendios de vehículos se registró en Fresnillo. Los reportes indican que los narcobloqueos se instalaron en las salidas que conectan al municipio con la zona sur, norte y este de la entidad. Las agresiones del crimen organizado comenzaron alrededor de la 1 de la tarde en la carretera rumbo a Plateros, a un costado del 97 Batallón de Infantería del Ejército. Eventos similares se reportaron en la vía Calera, Ojo Caliente, así como en la autopista que lleva al estado de Aguascalientes. En este último, el conductor de un tráiler fue asesinado por resistirse al robo de su unidad. Y mientras se daban estos hechos violentos, en el municipio de Jerez, decenas de personas se manifestaban para exigir a las autoridades poner fin a la violencia, los asesinatos y las desapariciones. En lo que va del año son 16, entre ellas 7 mujeres. A estos hechos se suma la suspensión del carnaval conocido como la Jerezada, debido a los eventos violentos registrados en el municipio de Jerez. Familiares de candidatas a reinas de carnaval han tomado la decisión de no asistir al certamen. Respetamos esta decisión. Entre el viernes 17 y el domingo 19 de febrero, 211 personas fueron asesinadas. 27 homicidios ocurrieron en el Estado de México. En segundo lugar se ubicó Guanajuato con 25 víctimas de homicidio doloso, seguido de Baja California con 17, Michoacán 15, Jalisco con 12 y Veracruz con 11 personas asesinadas durante los 3 días. Guerrero reportó el asesinato de 10 personas, 2 de ellas víctimas del cobro por derecho de piso en Chilpancingo. 2 incendios casi simultáneos en al menos 9 locales del mercado Baltasar Leiva Mansilla y en una marisquería dejaron 2 personas calcinadas. Los responsables de las extorsiones serían miembros de la organización criminal Los Tlacos. En Chiapas, hombres armados atacaron al director de la Policía Municipal de Ocosocuautla de Espinala, en Tuxtla Gutiérrez. En la agresión, otra persona resultó lesionada. La Fiscalía informó que ambos se encuentran estables. En Colima también atacaron a un mando policíaco. Se trata de Sergio Chávez Ruiz, comandante de la Fiscalía del Estado, adscrito al municipio de Cuauhtémoc. 2 hombres armados lo agredieron afuera de su casa en la colonia Palo Alto. Este lunes se reportó el deceso del comandante. En lo que va de 2023, 5 elementos policíacos han sido asesinados en el estado. El reporte preliminar del gobierno federal registra que en los primeros 19 días de febrero han sido asesinadas 1,323 personas, un promedio diario de 20 casos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mientras todo esto pasaba, ese alcalde de Jerez, el que usted vio en el reportaje hace un minuto, se lo filmó cantando narcocorridos, alabando al Chapo Guzmán. Después así están las cosas como están ahí en Zacatecas. Bueno, y en Culiacán se decomisó uno de los laboratorios de fentanilo y metanfetaminas más grandes de todo el sexenio, al tiempo que fueron detenidos 2 personajes muy importantes del cártel Gente de los Salazar, este cártel que está ligado a los grupos del Mayo Zambada. Son más de 500,000 pastillas de fentanilo, 30 kilogramos de esa droga en polvo y 150 kilos de acetaminofén. Es parte del decomiso de este domingo en la colonia Ampliación Antonio Toledo Corro en Culiacán, Sinaloa. El operativo para ubicar este centro de manufactura de pastillas de fentanilo y metanfetamina fue implementado por personal del Ejército en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. El laboratorio aparentaba ser una casa habitación,
pero los vecinos indicaron que solo veían entrar y salir a hombres con bultos y tambos llenos de líquidos extraños. En el interior de la vivienda se localizaron grandes cantidades de pastillas de fentanilo y maquinaria para confeccionarles. También se detuvo a 3 personas pertenecientes a una célula de Ismael El Mayo Zambada. La semana pasada, elementos del ejército localizaron en Culiacán el laboratorio de mayor capacidad de producción de droga sintética del que se tenga registro. En el lugar fueron aseguradas más de 629,000 pastillas de fentanilo. La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que el centro de manufactura de fentanilo fue ubicado gracias a los trabajos de inteligencia. El inmueble fue hallado en la comunidad de Pueblos Unidos. En el lugar se incautaron 128 kilos de fentanilo granulado, 629,138 pastillas de esa droga y 100 kilos de metanfetamina. La Sedena informó que el desmantelamiento de estos laboratorios afecta significativamente la estructura económica y de tráfico de drogas sintéticas del cártel de Sinaloa. Como parte de los trabajos de las fuerzas federales contra el narcotráfico en Nabolato, Sinaloa, fue detenido Juan Carlos N., conocido como el Gallo de Sinaloa. Se le identifica como jefe regional del grupo delictivo Gente Nueva de los Salazar. Otro líder regional fue capturado en Irapuato, Guanajuato. Se trata de Juan Javier N., alias El Cholo, identificado como jefe de plaza en Pénjamo. También pertenece al mismo grupo delictivo. Ambos criminales eran pieza clave para el cártel de Sinaloa. Se encargaban de mantener alianzas con el cártel de Santa Rosa de Lima y con una célula afín al cártel del Golfo denominada Escorpiones. Todos estos grupos con presencia en Guanajuato buscan evitar que el cártel Jalisco Nueva Generación se quede con el control del Estado. Los enfrentamientos más violentos de los Salazar contra los del cártel Jalisco se registran en la zona sur y oriente de Guanajuato, pero se extiende hacia el centro y occidente, a lo largo del corredor industrial, recrudeciéndose en Irapuato, donde el pasado 15 de octubre fueron asesinadas 15 personas dentro de un bar. Y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que encabeza Omar García Harfuch, rescataron a 4 personas secuestradas, entre ellas un menor de edad en la alcaldía Álvaro Obregón. En el operativo detuvieron a 6 presuntos delincuentes del grupo llamado Los Malcriados 3AD, una organización criminal que encabeza Lenin Canchola, preso desde diciembre en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Un golpe importante a ese grupo criminal que es uno de los más violentos que operan o han operado en la Ciudad de México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en el contexto de este 14 aniversario de Todo Personal, Viviana Belsazo hizo una entrevista muy personal al canciller Marcelo Ebrard, que nos habló de política, de su vida personal y profesional y de sus aspiraciones para el 2024. Esto nos dijo Marcelo Ebrard. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal porque además de todo tiene una vida personal y de trayectoria sumamente interesante. Está con nosotros el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard. Hola. Muchísimas gracias, canciller, por esta entrevista, por esta plática. Encantado, mucho gusto verte. A ver, queremos conocer de ti. Tienes muchísimos hermanos. Bueno, nosotros fuimos una familia grande, fuimos 8, una mujer y 7 hermanos. Y de ellos, pues desgraciadamente se murió Fernando en 2010, entonces somos 7. Entras a la universidad. Voy al Colegio de México. En el Colegio de México yo había ido a conferencias de historia de México y de otras cosas con mi abuela paterna, que le gustaba ir. Me dice, vente, hijito, yo la acompañaba. Había yo hecho también una aplicación en la Metropolitana. Me llamaba la atención sociología o relaciones internacionales. Me gustó el programa de relaciones porque lleva economía, derecho, historia. Dije, está padre. Bueno, entras a la vida pública desde muy chiquito, desde los 80s. Estás en la vida pública, sobre todo en la Ciudad de México, con tu gran mentor, Manuel Camacho Solís. Manuel fue mi maestro y me invitó. En el año 81 me invitó. Acabamos de salir de la escuela.
Y luego en 83 me invita a estar con él. Él estaba de subsecretario de una secretaría que ya no existe, que veía lo que es el egreso, presupuestos. Y luego lo llaman a reconstruir la Ciudad de México, eso fue en 86, después del sismo. Y ya regresando, ya empiezas a ser Marcelo Ebrard ya con vida política propia, te metes de legislador y empiezas a trabajar ya siempre muy leal a Camacho Solís, pero ya por tu cuenta. Hicimos un partido que se llamaba Centro Democrático en el 98, 99. En el año 2000 viene la ola en favor de Fox, ¿te acuerdas? Y en la Ciudad de México el candidato era Santiago Krill. Yo dije, bueno, pero ¿cómo? Si lo acabo de ver en tribuna proponiendo que se regularicen todo o que se incluya en la deuda pública todo el Fobaproa, no podemos permitir que eso suceda, porque entonces, ¿en manos de quién vamos a estar? Entonces fui y apoyé a Andrés. Bueno, y tu lealtad a Andrés Manuel ha sido enorme, trabajaron siempre juntos, y es más o menos en esa época que conoces a Andrés Manuel. ¿Cuándo lo conoces? No, yo a Andrés lo conocí antes porque yo era secretario de gobierno de Manuel. Y Andrés llegó, bueno, tenía noticias de él porque él había sido el coordinador de la campaña de alguien muy querido por tu servidor y mi generación, que fue el maestro González Pedrero, Enrique González Pedrero. Entonces, cuando don Enrique fue candidato, su coordinador de campaña fue Andrés Manuel en Tabasco. Entonces era de los jóvenes destacados en esa época en el PRI. Te estoy hablando del año 80 y algo, no me acuerdo si fue 83, yo creo. Y bueno, ya cuando se vuelve jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, ya te quedas tú de secretario de Seguridad Cuando Pública. fue su campaña, llego y le digo, te voy a apoyar porque yo no estoy de acuerdo que lleguen ellos, los acabo de ver lo que hicieron y no estoy de acuerdo. Yo te apoyo a ti. Pero luego te vuelves jefe de gobierno y fuiste un jefe de gobierno. Yo te puedo decir, creo que la verdad tuviste un muy buen mandato. Fue cuando la ciudad empezó a ser muy progresista. Pusimos a la ciudad como muy a la avanzada. Aquí se aprobaron cosas, matrimonio igualitario, etcétera, que no se habían aprobado en el resto de América Latina. Incluso íbamos adelante que los Estados Unidos, por mucho. A ver, voy a regresar a tu historia personal ya de mujeres. Tuviste una primera esposa, tienes 3 hijos que me dicen que son fantásticos. Tengo 3 hijos muy lindos, ya grandes. ¿Cuánto tiempo estuviste casado con tu primera mujer? De 85 a 2004. Y finalmente, bueno, tienes una segunda esposa, duras muy poquito, pero después conoces a Rosalinda Bueso, que era embajadora aquí en México, de Honduras, y le surge algo muy complicado a ella. Hay golpe de estado en su país, quitan a su presidente y te va a pedir ayuda. Cuéntame esa historia de amor. Ella le dan golpe a su gobierno. Yo la conocía, pero nunca había hablado con ella. Y un día me dice el de Internacionales, oye, fíjate que hubo un golpe de estado y te quiere ver la embajadora. Entonces ya pude platicar con ella. Tú ahí eras jefa de gobierno. Yo era jefe de gobierno. Pude platicar con ella, eso habrá sido en 2009. Sí, 2009. Tienes 2 gemelitos que nacieron el 12 de diciembre. Son cuates, sí. Nacieron el 12 de diciembre, en la madrugada. Tienen 9 años y son una felicidad todo el tiempo, ¿no? ¿Marcelo Ebrard era presidente o no? Sí, claro, ya estoy en eso. A ver, ¿cuándo? Pues tenemos que pasar la encuesta el año que entra. Morena está armando una competencia para un puesto que se llama coordinador en la defensa de la Cuarta Transformación y después de ahí tienes que pasar al Congreso de Morena y si te aprueban ya te registran candidato en 24, es así como... ¿Y si quedas empatado en esa encuesta como quedaste empatado en el 2012? No, pues tendría que haber segunda vuelta. Si hay empate, pues te das segunda vuelta. Son de las cosas que tenemos que resolver en las reglas que yo propongo que se hagan. O sea, una, bueno, ¿cuánto tienes que pagar del cargo? 2, eso es interesante, es útil, porque si te separas del cargo... Pero ¿cuándo se tendrían que separar del cargo? Pues mira, si tú fijas la encuesta en septiembre, pues, a mi modo de ver tendría que ser 6 meses antes, porque es lo que se hace también en elecciones. Es el mismo principio. A ver, te voy a hacer 3 preguntitas ya nomás para terminar. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? El sismo, el 85. ¿El más feliz? El día que me casé con Rosy. Ya vamos bien. Sí. Marcelo Ebrard Casaubon es... Complétame esa frase. Soy un servidor público muy dedicado a nuestro país. Llevo 40 años haciendo eso, ese es mi trabajo, ese es lo que yo soy. Soy una gente muy entregada a mi trabajo, muy comprometida con nuestro país. Muchas gracias. Sí.
Bueno, esta fue una plática muy larga con Marcelo Ebrard, la verdad, muy sabrosa. Ojalá la pueda leer, la pueda ver a través del símbolo QR que va a aparecer en pantalla. Dura más de media hora, nos platica desde sus inicios, cómo trabajó en el sismo, cómo trabajó en los distintos partidos, cómo llega a trabajar con el jefe de gobierno. Bueno, hasta nos platica cómo fue su primera cita amorosa con Rosy. Así que si usted quiere ver esta entrevista completa, que dura casi un poco más de media hora, puede hacerlo simplemente escaneando el símbolo QR. Se lo recomiendo porque, bueno, en tiempos de televisión tuvimos que editarla muchísimo, pero ahí puede ver completa esta entrevista, esta historia, que la verdad la historia de Marcelo Ebrard es un político nato desde hace muchísimos años y que ha tenido cargos muy importantes y que ha sabido trabajar. Así están las cosas y ojalá la vea completa. Sí, ahí la puede ver en YouTube. Dice una cosa muy interesante, habla sobre las encuestas del 2012, cómo quedan prácticamente empatados él y Andrés Manuel, cómo él concede la candidatura, acepta que sea el candidato a Andrés Manuel para el 2012 para no romper la izquierda. Es muy interesante porque muchos de esos temas se replicarán en el tipo de encuestas que se tendrán que hacer ahora en Morena para elegir el candidato o la candidata a la elección del 2024, con un agregado que no es menor y lo marcaba hoy nuestro amigo Leonardo Curcio en su columna en el periódico El Universal. Decía Curcio y que algo hay que revisar en las encuestas porque estamos todavía entrando, lejanos todavía del 2024 y cuando vemos las encuestas, por ejemplo, para la elección del 2023 o las encuestas de popularidad, hay unos abismos enormes entre los resultados de uno y los resultados del otro. Y advertía sobre lo que ya pasó en el 2012, en las elecciones presidenciales del 2012, en que fallaron todas las encuestas. Y ese es un tema que habrá que analizar bien. Sin duda, bueno, y como le comentábamos, el miércoles 19 de febrero del 2009 comenzó en lo que entonces se llamaba La Mesa, un programa en Proyecto 40 de 15 minutos, este programa, que después se convirtió en Todo Personal. Hoy cumplimos 14 años al aire. Esta es parte de este recorrido que hemos hecho con usted y usted siempre nos ha acompañado. Hace 14 años surgió un proyecto encabezado por los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo, el programa Todo Personal, un espacio que se transmitía una vez a la semana y que hoy llega a sus hogares de lunes a viernes a las 11 de la noche. Muy buenas noches, bienvenidos a Todo Personal. Nos dice el maestro Manzanero que nada es personal, quizás en la vida amorosa, pero no es verdad. Cuando se toman decisiones, cuando se beneficia o se afecta a alguien, cuando se ejerce el poder, todo se transforma en personal. Muy buenas noches y no hay nada más personal que la economía. Todo Personal le da voz a los personajes que marcan la agenda y aquellos que en ocasiones generan controversia. En junio se iniciaron una serie de operaciones también para desarticular ciertas células delictivas que estaban en una pugna importante y que generaban también mucha violencia en la ciudad. Decía el jefe del Comando Norte que el 35% del territorio no está bajo control del Estado mexicano. ¿Tú lo percibes así? No sé si el porcentaje pueda ser ese, pero sí percibo que hay territorios completos en el que no tiene el control la institución. Somos inocentes, discúlpame, ¿no? Pero vamos a salir. También platicamos con quienes destacan en cualquier ámbito, ya sea deportivo, social o científico. Soy un tipo tan ajeno a todas las condiciones particulares. Soy un tipo tan negado a la búsqueda de poder y a través del poder. Pero lo buscan a usted, don Armando. Bienestar económico. Pues no me interesa, ¿verdad? Ahorita me ves en el presente, pero si yo estuviera en la estrella más cercana, pues la luz tardaría 4 años en llegar. El día más feliz en tu vida. Uy, el día que nació mi hija Catalina. El día más triste. El día que murió mi mamá. El amor de tu vida. Ángeles Mastreta. En 14 años, Todo Personal ha estado en el lugar de los hechos, como en las zonas de desastre tras los sismos de 2017. ¿Cómo vivió el sismo? Pues bastante asustado.
Sí, porque estábamos adentro. Así es que, pero hicimos bastante el esfuerzo de salir aunque sea gateando. Lo mismo en inundaciones o donde los proyectos comienzan. Esta va a ser el área de llegada, digamos. Siempre será zona de esto va a llegadas. ser zona de llegada. Es zona de llegadas internacionales. Sin olvidar mostrarle a usted dónde está la noticia. Lo que estamos viendo es el proceso de destrucción de los plantíos. Los plantíos, como usted ve, los de marihuana y esos suelen romper con varas. Estos están acabando a machetazos. ¿Por qué cortarlos así a machetazos? Porque si no, se termina preparando el terreno para la próxima plantación de amapola. Ya llegamos a esta primera fase del laboratorio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí ya vimos el área de almacén donde tienen los precursores y los reactivos químicos. Todo personal ha estado en las zonas de violencia. Estamos en Aguililla. Aguililla quedó literalmente ahorcada en la lucha entre distintos grupos criminales. Han sido 14 años de información, opinión y análisis de las historias que han marcado a México. Esa sosa cáustica se traía a este lugar. Este lugar que usted está viendo aquí es como un taller donde estaba este tambo. En este tambo se metían los cuerpos de las víctimas del pozolero y en este tambo se metía también la sosa cáustica. Algunas de las características principales que tiene es la utilización de centros aparentemente para tratamiento, rehabilitación de adictos, de personas alcohólicas, son utilizados en realidad como centros de adoctrinamiento. Pero lo más importante de este operativo es que aquí cae uno de los hombres más importantes del narcotráfico. Y que también siembran al mundo. Así es como cada noche, Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo le han llevado los temas más relevantes de su interés. Gracias por estos 14 años. Es algo personal para mí porque siempre aprendo de lo que ellos nos dicen, de los reportajes que ellos hacen. Es una gozada verlos todas las noches. Jorge, Vivi, un abrazo. Muchísimas felicidades por estos 14 años de Todo Personal, haciendo periodismo de profundidad y periodismo explicativo que tanta falta hace. Por estos 14 años, por este esfuerzo periodístico y por ser un programa único en su género. Ojalá y tengamos otros 14 más. Los quiero de corazón, los quiero mucho. Bueno, nuestro programa no sería posible sin todos estos compañeros, sin todo este staff, sin nuestro productor, Román, Rosa, nuestra jefa de información, los que han estado a lo largo de estos 14 años, Mauricio, Jorge Sandoval, muchos compañeros que han pasado y que han hecho posible Todo Personal. Un programa como Todo Personal no era una alternativa deseable hace 14 años. En televisión, hace 14 años, combinar política y seguridad, opinión e investigación en un mismo espacio decían que no era recomendable. No se quería contaminar una cosa con la otra. La seguridad era vista simplemente como nota roja y no se terminaba de entender que pocas cosas son tan políticas e impactan tanto a la sociedad como la inseguridad y que el accionar del crimen organizado debe ser analizado no como grupos criminales simplemente, sino como un grupo de poder político, social y económico, y que periodísticamente la violencia, la inseguridad, el crimen organizado deben ponerse en contexto y respaldarse con información dura para romper la trama de rumores, chismes y amarillismo que se construye antes y se sigue construyendo ahora en torno a ellos. Bueno, y la investigación y la opinión son el eje del periodismo actual. Ante la verdad, la alternativa y la desinformación, investigar, opinar, tratar de establecer
esa rara objetividad que permite manifestarse con base en información dura, es lo que hace la diferencia entre el periodismo y las redes sociales, o por supuesto los propagandistas de ocasión, que lo que cotidianamente intentan es caricaturizar y denigrar a los periodistas y a los medios que están investigando y que están diciendo la verdad. Eso es algo de lo que intentamos hacer desde hace 14 años en Todo Personal, a lo largo de 3 administraciones tan distintas como la de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Hemos pasado por Obama, por Trump, por Biden. Han sido años de alternancia y de pluralismo que progresivamente se han convertido en polarización y endurecimiento. Muchos políticos y funcionarios han estado en el cielo, los hemos visto ahí, y han caído en el infierno, también los hemos visto ahí, en el infierno del poder en estos 14 años. El país ha cambiado, la cifra de muertos y de violencia ha seguido creciendo sin descanso. Hemos transitado por una guerra entre cárteles, una pandemia, terremotos, una serie de huracanes meteorológicos y también políticos. Por innumerables escándalos han nacido y quebrado medios y empresas. Hemos podido ver con nuestros propios ojos y mostrárselo a usted la decadencia, el deterioro que hemos vivido todos en el tejido social. Y también, afortunadamente, hemos podido mostrar personajes de los que deberíamos estar social y personalmente orgullosos. Y en verdad, y en estos momentos es muy complicado, lo hemos hecho con una enorme libertad editorial. Tuvimos al inicio el gran apoyo casi incondicional de Luis Armando Melgar, entonces director del canal, apoyo que continúa hasta el día de hoy con nuestro nuevo director Luciano Pasco, ya en la época de ADN 40. Y por supuesto se refrenda esta libertad y este compromiso que tenemos con usted, apoyado siempre por Ricardo y por Benjamín Salinas. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos hacer nuestra pasión, nuestro trabajo. Para todos ellos y muchos más, no queda más que agradecer el apoyo y el respaldo cotidiano en unos tiempos, aquellos y estos, en los que es muy complejo hacer este tipo de periodismo con independencia, basado en datos duros, manteniendo la verdadera objetividad, que es la que se basa en la reflexión, opinando con la mejor información y utilizando la menor cantidad de adjetivos posibles. Y sobre todo, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos 14 años, otros que se han seguido sumando a lo largo de los años. Esperemos que sean aún muchísimos más y esperemos seguir cumpliendo con el compromiso que tenemos con usted y que les siga, por supuesto, dándoles toda la información que tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades, Jorge. Gracias por invitarme a formar parte de este proyecto. Y bueno, ya nos vamos. Sueñe bonito. Por supuesto, nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Hasta mañana. Gracias, Viviana, por recorrer todo y estos y muchos otros caminos juntos. Gracias por estos 14 años y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.